Señor ponía en mi corazón el tema, precisamente sobre el avivamiento. Y este tema le he titulado Un gran avivamiento inicia con obediencia. Me ha tocado muchas veces hablar con muchos siervos y siervas de Dios que hablan del avivamiento, que están dispuestos a generar un avivamiento, que quieren hacer planes, proyectos para poder desarrollar en un desarrollo en el ministerio, un crecimiento, un mover del Espíritu Santo. Pero hay algo que constantemente se da en este grupo de gente o de personas, y muchos de ellos van en contra de la autoridad. Muchos de ellos quieren hacer su voluntad. Muchos de ellos quieren vivir a su manera. Y de esta manera no podemos provocar un avivamiento, amado hermano, amado amigo, amado siervo que estás ahí. Yo quiero compartirte lo que dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 9, verso 10 al 19. Amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías, respondiendo: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a los santos de Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero la palabra del Señor dice en el versículo 15, y esta es la parte importante que tú y yo, amado hermano, amado siervo, debemos de tener en cuenta. Dice el Señor: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo y qué poderosa esta lectura, esta porción de la palabra. Y fíjese nada más lo que estamos hablando. Para un gran avivamiento se necesita obediencia. Y esta parte bien importante donde Ananías recibe una revelación de parte de Dios. Una palabra donde Dios los llama a cumplir un propósito especial. Muchas veces nosotros nos negamos a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, sin darnos cuenta que Él ya tiene planificado cada una de las cosas que han de suceder en nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos desde el principio, aprendamos a escuchar la voz de Dios, no la voz de nuestros pensamientos o de nuestro corazón, nuestros sentimientos, no la de nuestros pensamientos, sino la voz de Dios. Es necesario que para poder agradar a Dios tengamos que escuchar su voz totalmente. Porque muchas veces estamos escuchando más lo que yo quiero hacer, mis pensamientos o mis sentimientos, lo que a mí me gustaría, lo que yo quisiera, pero no es lo que tú quieras o lo que yo quiera, amado hermano, amado siervo, amada sierva. Esto es para poder generar un gran avivamiento, para poder alcanzar las almas, no solamente en las naciones, en mi calle, en mi barrio, en mi colonia, en mi ciudad, en mi estado. Es necesario que nosotros tengamos obediencia, porque de otra manera nosotros no vamos a poder alcanzar eso que Dios quiere para nosotros. Dios le habló a Ananías, le dio una instrucción clara: necesito que vayas, y todavía le da bien el dato y la dirección. Necesito que vayas a la casa de Judas. Y por si las dudas, ¿verdad? Y esto es bien interesante, por si las dudas y
Ananías decía, no, es que yo no sé dónde está. Le dio la dirección. Mira, vas a ir a la calle que se llama derecha y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Ahí hay un hombre que está orando. Para empezar un gran avivamiento, amado hermano, amado hermana, es necesario que entendamos las instrucciones que Dios nos da. Obedecer necesariamente a todo lo que el Señor nos mande. Las características especiales de un provocador de avivamiento, de alguien que está dispuesto a hacer las cosas, es obedecer a Dios. Dios envió a Ananías a dar una palabra de parte de él, a quien él en aquel momento necesitaba esa palabra. Saulo estaba en su recámara, en esa casa, todavía ciego por haber visto a Jesucristo en ese camino hacia Damasco. Pero es importante que él, entendiendo lo que el Señor quería, Ananías, entendiendo lo que el Señor quería, obedeció, aún en contra de su propio pensamiento y de su propia voluntad, porque en el versículo 13 le dice al Señor, Señor, tú sabes que Saulo es un hombre que está persiguiendo a aquellos que queremos hacer tu voluntad. Muchas veces nosotros solamente queremos llegar a las personas que queremos, que creemos que es necesario que le hablemos. Pero hay personas que Dios nos está mandando a hablarles. Hay personas que Dios nos está mandando a integrarnos con ellos. Hay personas que el Señor te está diciendo, ve y trabaja en conjunto con ese ministerio. Ve y trabaja en conjunto para que mi obra crezca. Ve y trabaja en conjunto con esa persona para que la gloria mía sea manifestada en la tierra. Pero como yo tengo algún sentimiento, algún pensamiento contra esa persona, digo, no, yo no quiero ir. No, yo no voy a ir. No, yo no voy a hacer, desobedeciendo la voz de Dios. Amado hermano, así no podremos alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Ananías le cuestionó a Dios. Amén. Le dijo, Señor, tú sabes, tú conoces. Pero Jesucristo le dijo, ve. Él insistió, el Señor le dijo, tú ve porque yo sé el propósito que tengo con Saulo. Yo he de hacer de él un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre en todas las naciones. Fíjense nada más, y aquí entra una característica muy especial, amado hermano, amada hermana. Aparte de obedecer, se necesita tener un corazón limpio para no tener envidia. Porque la envidia muchas veces también nos limita como siervos de Dios para poder hacer lo que Dios nos manda. Imagínense lo que le estaba diciendo Dios a Ananías. Yo voy a usar a Pablo para dar a conocer mi palabra en las naciones. No le estaba diciendo a Ananías. Ananías a lo mejor hubiera dicho, oye, pero ¿por qué entonces no me mandas a mí? ¿Por qué no me entregas las naciones a mí? ¿Por qué no me das las cosas que le vas a dar a él, que es un perseguidor? A lo mejor hay veces Dios te está mandando a ti a que sirvas a otro, a que ayudes a otro, a que te involucres con otro ministerio, a que seas parte de un avivamiento, de un crecimiento, de un desarrollo, para que otro crezca más. Y tu carne y mi carne dicen, no, yo para que otro crezca, para que otro avance, no. Entonces estamos desobedeciendo la voz de Dios. Es necesario que entendamos que primeramente tenemos que obedecer a Dios y nuestro corazón debe de ser un corazón sano, sin envidia, sin pretextos, sin nada que nos quite o nos bloquee para poder buscar la presencia de Dios. Por eso el Señor insiste y dice, necesito que vayas, porque Él va a ser un instrumento. Y entonces Ananías, con ese corazón limpio que necesitamos los siervos de Dios de hoy en día, con ese corazón sin mala intención, sin mala actitud, obedeció a Dios y empezó a caminar e ir hacia encontrar al apóstol Pablo. Bueno, en aquel entonces Saulo solamente. Y llegó a la casa y dice la palabra del Señor que le dijo, mi hermano Saulo. Era su enemigo. Era su enemigo Saulo en ese momento, antes de llegar, pero cuando llegó le dijo, hermano Saulo, reconociendo en él, en Saulo, que ya había sido una persona transformada. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestros pensamientos
y nuestras propias ideas y nuestras propias formas de ver las cosas, evitando que Dios sea el que se glorifique en nuestras vidas, evitando que sea Dios el que se glorifique en tu vida, porque queremos ser reconocidos nosotros. Queremos ver que la gloria de Dios solamente se manifiesta a través de nosotros. Queremos que los milagros solamente sucedan a través de nosotros. Y no, Dios tiene sus planes para cada uno de nosotros. Él te va a usar a ti de una forma, Él va a usar a otro de otra manera, Él va a usar a otro de otra forma. Y de esta manera se va a generar el avivamiento con gente que sea obediente a Dios, pero no con gente desobediente. Entonces Ananías fue a la casa de Judas y encontró a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino y Él me ha enviado para que tú recobres la vista. Imagínese, usó a Ananías para hacer un milagro en Saulo. Poderoso, ¿no? Y muchas veces nosotros nos quedamos pensando: pero ¿quién más conoció a Ananías? ¿Quién más fue? No, pues se quedó ahí. No fue gran elemento ahí. ¿Cómo no? Si no hubiera obedecido a Ananías, a lo mejor las cosas fueran diferentes. Por eso es necesario que tú y yo meditemos sobre esta situación. Si tú y yo no obedecemos a Dios, hay veces estamos truncando el ministerio de otra persona. Si tú y yo no obedecemos a Dios, hay veces estamos truncando lo que Dios quiere hacer en otras personas. ¿Cuántas personas se han quedado limitadas? ¿Cuántas personas se han desviado? ¿O cuántas personas se han hundido en el mundo porque tú y yo no hemos querido llevar el mensaje? Porque tú y yo no hemos querido actuar en obediencia. Porque tú y yo nos hemos enfocado más en nuestros pensamientos, sentimientos y emociones y no hemos dejado que el Espíritu de Dios se manifieste verdaderamente en nuestras vidas. ¿Qué hubiera sucedido si Ananías no hubiera obedecido y no hubiera actuado? Me decía alguien por ahí en alguna ocasión: pastor, pues Dios hubiera puesto a otro. Eso sin duda. A lo mejor hubiera usado a otro. Pero ¿qué hubiera pasado con Ananías? Él, a lo mejor su gran milagro, su gran acción, lo que sucedió, pero que hasta hoy lo estamos reconociendo, es que obedeció a Dios. Y fue el medio por el cual Dios utilizó para que hubiera sanidad física para el apóstol Pablo. ¿Cuántas personas están necesitando de una oración tuya, amado siervo, amada sierva? Pero tú te niegas, porque es tu enemigo, porque te cae mal, porque dijeron que habló mal de ti, porque dijeron que te hace cosas incorrectas. Y tú dices: no, yo en tu sentimiento y en tu corazón dices: no, yo no voy a actuar, yo no voy a bendecir a ese hombre o a esa mujer. Pero Dios te está diciendo: hey, ve y haz, ve y ámalo, ve y bendícelo, ve y ora por él. Wow. Muchos queremos ser provocadores de avivamientos, pero no queremos obedecer. Amado hermano, amado amigo, la obediencia es parte fundamental de todo aquel que anhela servir a Dios. La obediencia es parte fundamental de todo aquel que anhela realmente hacer la voluntad de Dios. Ananías era una persona común y corriente. No era un profeta, no era un maestro, no era un apóstol, pero era una persona obediente. Hay veces nosotros anhelamos tanto los puestos, los títulos, las posiciones, pero no somos obedientes. Y hoy el Señor viene a decirnos: necesito gente obediente, gente común y corriente que me crea, que anhele mi presencia, que escuche mi voz y actúe sin titubear. Porque de nada nos sirve tener una posición, tener un título, tener grandes multitudes, si no somos gente obediente. Les repito, Ananías no era una persona muy atractiva, aparentemente, en el sentido de posición, de autoridad, pero era obediente. Él era un cristiano que había tomado una decisión de rendirle su vida a Jesús. Yo soy tu seguidor, yo soy tu discípulo. Solamente. La única forma en cómo Ananías obedece a Dios es porque él escucha la voz de Dios. Y eso es parte importante. Se necesitan creyentes simples a lo mejor, pero que escuchen la voz de Dios.
De nada nos sirve tener mucho título, mucha posición, muchas cosas grandes si no estamos escuchando la voz de Dios. Es necesario que entendamos, amada iglesia, amado pueblo de Dios, amado siervo, amado pastor, amado apóstol, amado profeta, lo que Dios te haya llamado a hacer en el ministerio, que antes que cualquier título, que antes que cualquier posición, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Ananías fue lo que hizo. Escuchó la voz de Dios, actuó en obediencia, vivió conforme a la voluntad de Dios y actuó sin chistar. Bueno, preguntó tantito, oye Señor, pero es que anda persiguiendo la iglesia. Tú sabes que está matando a los santos, pero Dios le dijo, ve. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho, ve? Habla, actúa. Pero nos hemos quedado quietos. Después de escuchar la voz de Dios, debemos de tomar la decisión de obedecer sí o sí. Porque si no obedecemos, de nada sirve que escuche la voz de Dios. Porque he escuchado mucha gente que dice, pastor, yo escucho la voz de Dios. Sí, pero ¿de qué sirve que la escuches si no actúas en obediencia? ¿De qué sirve que Dios te hable si no actúas en obediencia? Ananías tenía un carácter dócil delante del Señor. No era prepotente, no era altivo, era dócil, reconociendo el señorío de parte de Dios y reconociendo, parte importante, que somos sus siervos. Todo aquel que ha entendido que somos siervos de Dios, no tenemos nada más que hacer, más que reconocer y hacer lo que Él nos manda. ¿Quieres aprender a obedecer a Dios? Es necesario para poder tener un ministerio efectivo. ¿Quieres aprender a obedecer a Dios? Estos son puntos esenciales los que te voy a comentar el día de hoy, que necesitamos todos aquellos que queremos aprender a obedecer a Dios. Primero, reconocer que es Dios quien nos manda. Repito, reconocer que es Dios quien nos manda. Hay personas que tienen mucho problema, que no les gusta que los manden, que no les gusta que les den órdenes, que no les gusta estar bajo autoridad, que no les gusta vivir, que los estén dando instrucciones. Quieren hacer su vida a su manera. Si quieres ser un siervo de Dios, verdadero, real, obediente, tienes que aprender a reconocer a Dios como el Señor real de tu vida. Y usted me puede decir, pastor, sí, yo lo reconozco, Él es mi Señor. Pero apenas viene alguien y te da una instrucción, apenas viene alguien y te da o te manda a hacer algo, apenas te da, wow, ahí se quebró todo. Me ha tocado como pastor, wow, tremendo. Me ha tocado ver a personas que son maravillosos, pero apenas les das una instrucción o les das una orden en específico, hasta ahí llegó. Necesitamos ser siervos que aprendamos a reconocer a Dios, que Él nos manda. Lo que Él mande, nosotros lo hacemos. Ananías provocó en la vida de Saulo un gran movimiento. Imagínense, provocó en la vida de Saulo que él se alcanzara multitudes. Personas pueden regresar a Jesús con un simple gesto de nuestra parte. ¿Cuántas personas están esperando una sonrisa tuya, una buena actitud tuya, un saludo de parte tuyo, que va a transformar su mente y su corazón? Pero muchas veces nosotros nos quedamos con la altivez, con el orgullo, con nuestros pensamientos de grandeza y bloqueamos y limitamos el propósito de Dios en la vida de las personas. Repito, necesitamos reconocer que Dios es el que manda, número 1. Número 2, no tomemos el lugar de Dios. Eso es muy importante. No tomemos el lugar de Dios, porque hay veces nosotros somos los que juzgamos, criticamos, señalamos. No, ese no se merece. No, hazlo a un lado. No, quítalo de aquí. A lo mejor estás quitando a un Saulo, a un futuro Pablo de enfrente de ti. Aleluya. A lo mejor estás quitando de enfrente de ti al futuro nuevo evangelista de multitudes, de naciones. Fíjense que aquí en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, algo que el Señor nos ha entregado como
visión principal. Nosotros somos generadores de ministerios. Aquí estamos provocando gente que anhele servir a Dios, que quiera servir a Dios. No somos de aquellos ministerios que están sofocando. No, obviamente hay requisitos que cumplir. La obediencia es uno de ellos. Pero si tú quieres servir a Dios, si tú anhelas, adelante. Pero hay un proceso que pasar para poder desarrollar tu ministerio. Pero lo vamos a impulsar porque no sabemos si yo tengo, bueno, yo pienso de esa manera, yo no sé si tengo a un futuro evangelista, un futuro apóstol, un futuro profeta. Pero hay que entrenarlos, hay que capacitarlos. Pero muchas veces nosotros como siervos de Dios nos tomamos el lugar de Dios. Decimos, no, no, esta tampoco, no, le falta mucho. Bueno, entrénalos, capacítalos, dales de tu tiempo y verás cómo Dios se va a glorificar en grande manera. Ananías le dio su tiempo a Dios, le dio su tiempo a Saulo también. Hizo lo que Dios tuvo que hacer, le pidió hacer, caminó, llegó hasta donde tenía que llegar, oró por la sanidad de aquel hombre, que luego se convertiría en uno de los más grandes misioneros y evangelistas de toda la historia, yendo por Europa, por África, por Asia, usted sabe. Tercer punto, levántate y ve. De nada te sirve reconocer a Dios, de nada te sirve obedecer aparentemente a Dios, pero si te quedas ahí callado, ahí quieto, si no sucede, bueno, pues aquí voy a esperar a ver hasta cuándo Dios quiere, cuando me mande el ticket de avión, cuando me mande para poder hacer, actúa. Suena fácil, claro está, pero si tú crees en Dios, si tú crees realmente que Él te ha enviado, que Él tiene un propósito en tu vida, que Él quiere desarrollarte, actúa, levántate, ve, haz lo que Dios te mandó a hacer, no te quedes quieto, no te quedes ahí callado, actúa obedeciendo a Dios. Y por último, provoca un avivamiento en una persona. ¿Quieres provocar el avivamiento en multitudes? Provócalo primeramente en una persona. ¿Pero qué quiere decir esto, pastor? Ve y esfuérzate, dedica tu tiempo, dedica tus fuerzas, tu dinero, tu consejería para poder ministrar a una sola persona. Que esa persona entienda, que esa persona comprenda, que esa persona pueda desarrollar su ministerio, que esa persona pueda ser lleno de fe. ¿Por qué? Porque ahí los tenemos solamente quietos. Ahí nada más los estamos viendo. Hay muchas iglesias donde solamente, pues hay muchos dones, muchos ministerios que se están apagando, que se están muriendo. Porque no hay hombres y mujeres de Dios que estén volteando a ver a esas personas que necesitan desarrollarse. Tómate tu tiempo, siervo, sierva, pastor, pastora, apóstol, profeta, lo que Dios te haya mandado. Tómate tu tiempo para discipular, para fortalecer, para consolidar a una persona. Dígale por ahí que sea tu Timoteo, que sea tu Eliseo. No, tu Giesi, ¿verdad? Eliseo. Que sean personas que tú y yo podamos transferir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Que sientan esa pasión, ese mismo ánimo, ese mismo fuego, esa llenura para poder, porque algún día, amado hermano, algún día, amado siervo y sierva de Dios, tú y yo ya no vamos a estar. Pero necesitamos transmitirles a otros lo que Dios nos ha entregado para que el evangelio siga avanzando aún en medio de esta situación tan difícil, aún en medio de esta sociedad tan complicada. Hay gente que necesita salir, impúlsala. Que sean provocadores del avivamiento. Hay veces creemos o hemos creído que yo solo voy a provocar un avivamiento. Y esto no es así. El avivamiento lo vamos a provocar muchos. Cuando vayamos generando con otros,
vamos encendiendo otros carbones, vamos encendiendo la llama en otros lugares, vamos encendiendo a esas llamas, a esos hermanos, hermanas que se están apagando en las iglesias. Nosotros tenemos que aprender a provocar el avivamiento desde una persona. Ahora nos han enseñado mucho y nos han metido mucho en la mente que tienen que ser multitudes. Pero recuerde que por eso nuestro Señor Jesucristo solamente eligió a 12. A 12, no eligió a los 5,000. Eligió a 12, los instruyó bien, los capacitó bien, los entrenó bien. Y de ahí fueron enviados. Y hasta el día de hoy, ese evangelio que Jesucristo enseñó ha llegado a nuestras vidas. Si tú y yo queremos ser provocadores de avivamiento, si tú y yo queremos alcanzar las ciudades, si tú y yo queremos alcanzar las naciones, los continentes, gloria a Dios por eso. Pero aprendamos a avivar, aunque sea a uno. Hay gente que está esperando una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra que inspire de parte del Espíritu Santo. No creas que eres tú, No creamos que ahora voy a ser motivador. No. Una palabra de parte del Espíritu Santo que venga a avivar ese fuego, que venga a llenar ese fuego. Mire, cada vez las iglesias están más llenas de grandes músicos. Las iglesias están llenas de grandes predicadores, teólogos. ¡Wow! Maravilla. La iglesia está llena de más tecnología, pero cada vez está más vacía del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté por lo menos en 1, en 2, en 3, en 5 dentro de una iglesia, y esos 5 van a provocar un tremendo avivamiento. Esos 5, siendo obedientes y escuchando la voz de Dios, van a provocar un tremendo avivamiento. Es necesario, amada iglesia, que escuchemos la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios u obedecer su voz implica tener sacrificios, implica dar de nuestro tiempo, implica dar de nuestras fuerzas, implica aún dar de nuestro dinero, que ahorita todo el mundo está en contra de eso. ¡Wow! El diezmo, la ofrenda, esto, lo otro. Porque nadie queremos dar ya a Dios lo que Él merece. Pero queremos que Él nos use poderosamente. Pero no estamos dispuestos a sacrificar nada. Es necesario que entendamos que sin escuchar la voz de Dios y sin ser obedientes, no podremos alcanzar ese gran avivamiento. Cierro con esto. Un gran avivamiento empieza con obediencia. Un gran avivamiento inicia con obediencia. Un gran avivamiento inicia tú actuando, saliendo a las calles, actuando, saliendo a ver a tu enemigo. El gran avivamiento actúa amando a tu prójimo como a ti mismo. Un gran avivamiento inicia amando e impulsando al que tienes ahí a tu lado, al que tú menosprecies, que dice, no, este tampoco. Recuerden lo que pasó con David, el rey David, cuando iba a ser ungido. El profeta llegó y vio a todos los hermanos, a los más grandotes, a los más hermosos, a los más fuertes, y empezó a poner mano, ¿verdad? Este es, y le dijo el Señor, no. Es este, tampoco. Este es, tampoco. Dice, no te vayas por tu vista. Es necesario que nosotros dejemos de mirar con nuestros ojos terrenales y empecemos a ver con los ojos espirituales, los ojos de Dios. Y entonces grandes cosas van a suceder. Amén. Mi amado hermano, mi amado hermana, este es el mensaje que Dios ha entregado para poder compartir contigo.